¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Siempre es un gusto estar aquí frente a usted en las pantallas de RPP Televisión. Bueno, esta noche nos acompaña el coordinador especial del caso Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela. Doctor Vela, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Jaime. A ver, vivimos un contexto particularmente especial. Quedan 3 semanas para que se selle el acuerdo con Odebrecht y surgen válidos y vamos a decir, preocupantes, inmensos temores de que entre los días de las fiestas el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, retire de sus puestos a usted y al fiscal José Domingo Pérez. Usted ha denunciado que existen hostigamientos permanentes, persistentes contra su trabajo. ¿Cómo explica usted esta permanente hostilización para que el público lo entienda? ¿Cómo podría graficar sentirse hostilizado frente a casos tan graves que usted y José Domingo Pérez y todo el equipo especial tiene que liderar? Y sobre todo, ¿cómo se siente usted? Bien, buenas noches nuevamente, Jaime. Dentro del clima necesario para enfrentar una investigación de esta envergadura, de esta complejidad, la estimación siempre de un grupo de trabajo está vinculada a tener el respaldo de la institución, sentir el respaldo de la institución. Que más bien no se convivan con rumores en donde la sostenibilidad de los componentes del equipo esté permanentemente en entredicho y no porque eventualmente exista algún tipo de cuestionamiento o de inconducta funcional que pudiera justificar, como resulta en cualquier organización, el sometimiento al control. Claro, no es porque usted está haciendo malas cosas, no es porque usted está haciendo un trabajo irregular, un trabajo deficiente, más bien todo el país ve cómo están desplegando los casos contra la corrupción. Entonces, ¿cómo lo están hostigando? Como equipo estamos sometidos a la legalidad procesal, es decir, nuestras decisiones corresponden al sometimiento pleno de la ley. Cualquier tipo de requerimiento que es formulado por los fiscales es materia de un análisis de carácter judicial sujeto a una garantía de pluralidad de instancia, es decir, están plenamente garantizados los derechos de las personas investigadas. De tal manera que efectivamente, dentro de algunas circunstancias propias del desarrollo de la investigación, han coincidido acontecimientos desde el punto de vista de la política interna de gestión dentro de la propia institución nuestra que nos hacen pensar que efectivamente hay hechos que no son una coincidencia, sino que están vinculados desde el punto de vista procesal. Esto tiene que ver con la decisión del fiscal José Domingo Pérez Gómez de solicitar determinadas medidas contra la señora Keiko Sofía Fujimori Gushi y otras personas que están sujetas a investigación. Ya, pero a ver, Keiko Fujimori, ¿qué tendría que ver con el fiscal de la Nación? Puntualmente es una conclusión ya procesal del juez Richard Concepción Carhuancho que han existido dentro de la aportación de una serie de elementos de convicción, algunos específicos, como es el chat de la botica, vinculaciones que tienen que ver específicamente con el nombramiento del señor fiscal de la Nación como una especie de rehén del grupo político. Esto se ha visto trasuntado dentro de las conclusiones que la propia decisión del juez Carhuancho, que ahora está sometida a impugnación, ha revelado y argumentado en su momento. ¿Qué tiene que ver eso con la reunión del último viernes entre la congresista Bartra y el fiscal de la Nación en el edificio de la Avenida Bancay? Bueno, yo no puedo especular sobre eso. Sin duda alguna es una coincidencia que un día antes de una vista de la causa tan trascendente como era la de la apelación de la señora Fujimori, en este caso también del señor Jaime Yoshiyama Tanaka y de otros investigados, puede existir esta relación. Yo no quisiera especular, ¿no? De hecho, la señora Bartra ha dado una explicación. A mí no me corresponde sino establecer coincidencias, peculiaridades y tal vez inconveniencias respecto a lo que podría ser también el ejercicio de transparencia que pudiera darse en el cuidado de una investigación tan sensible. Pero hablaba usted de que la investigación que llevan adelante en contra de Fuerza Popular, los aportes de Odebrecht, la prisión preventiva a la señora Fujimori, tiene o existe, de acuerdo a lo que ha dicho el juez Richard Concepción Carhuancho, vínculos, cosas extrañas o cuando menos conflictos de interés que hacen que el fiscal de la Nación pueda estar actuando, ¿no?, de alguna forma, de acuerdo además, como lo dice el chat de la botica,
Bueno, es que defendiendo a Fuerza Popular. eso es una conclusión del juez Concepción Carhuancho en base a elementos aportados por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. De hecho, una de las revelaciones que se dan están argumentadas en base a la separación de una fiscal durante el desarrollo de unas diligencias de allanamiento. Y esto es parte también del aporte del material valorado por parte del juez Concepción Carhuancho en el chat de La Botica. Ahora, hablábamos de lo que usted denuncia como permanente hostilización de parte del fiscal de la Nación, que en lo que dice el juez Concepción, y que usted está diciendo esta noche también, lo estamos diciendo, tendría que ver con la investigación a Keiko Fujimori. Pero, ¿cómo se grafica, cómo se visibiliza el hostigamiento? Por ejemplo, salió el otro día un recorte que ustedes viven o trabajan en condiciones de hacinamiento, que no tienen una oficina, que hay una oficina, pero no les dan las llaves. Sí, nosotros trabajamos en condiciones muy precarias. De hecho, hemos puesto en conocimiento del señor fiscal de la Nación de esta situación desde el mes de agosto, que asumimos la gestión y la encargatura de ser jefes del equipo especial, ¿no? Esta necesidad que viene relacionada con el fortalecimiento del área, es decir, se han incrementado personas dentro de un mismo espacio que antes era ocupado por menos personas. Entonces existía la necesidad de crecer en ambientes dentro de los cuales también existe el resguardo correspondiente de la información sensible que hay en estas investigaciones. Que eso no lo puede ver nadie, digamos. Es verdad. Es evidencia que ustedes tienen que presentar en las audiencias. Ahora, nosotros entendemos las dificultades logísticas que pueda tener la propia institución, pero en este caso sí nos sorprende de que estando ya concluida la obra, es decir, ya no existe nada pendiente, no se nos sea entregado o no se nos sean entregadas las llaves para nosotros hacer uso de estas instalaciones que permitirían desarrollar nuestro trabajo dentro de una logística que corresponde también a la exigencia de una investigación tan compleja. Quiero decir que estamos en multiplataforma a través de la radio, de RPP Noticias, de RPP Televisión y además de nuestra web rpp.pe. ¿Cuántas investigaciones tiene José Domingo Pérez? ¿18? Sí, hay múltiples investigaciones que están vinculadas también al ejercicio del derecho de parte de presentar quejas por inconductas funcionales. Las que nos preocupan son más bien las investigaciones que la propia institución de oficio genera contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez, que de cualquier manera tiene algún grado de desprotección considerando de que tiene que ser investigado por una unidad desconcentrada de control interno. En el caso de los fiscales superiores, nosotros somos investigados por la máxima instancia, que es la Fiscalía Suprema de Control Interno. Claro. Pero en este caso, el fiscal José Domingo Pérez Gómez ha tenido aperturas de investigación de oficio más bien por una unidad desconcentrada. Y estas particularidades coinciden también con el momento de haber tomado la decisión de plantear medidas coercitivas en el caso de la señora Fujimori y demás investigados. Claro. Ahora, me llamó mucho la atención este oficio del 14 de diciembre, viernes. Ese viernes pasó de todo. Ese viernes también estuvo Rosa Bartra en el Ministerio Público con el fiscal de la Nación, pero esto lo firma el señor Aldo León, secretario general, y le pide a José Domingo Pérez, que es fiscal provincial, usted es el jefe de José Domingo Pérez, nominalmente hablando, 13 carpetas fiscales de casos que tienen que ver con Alejandro Toledo, Proinversión, Alan García, Gasoducto, Metro de Lima, PPK, Keiko Fujimori, Toledo Manrique, Pedro Pablo Kuczynski. Pero usted no había entregado esta información el 22 de noviembre, es decir, en 3 semanas, ¿qué puede cambiar? Hay que dejar claramente establecido que la Fiscalía de la Nación pide periódicamente información de los estadios procesales de las investigaciones. Es que eso está bien. Eso está bien. Yo creo que además está dentro de la legítima atribución del señor fiscal de la Nación en hacerlo. Ya, pero 3 semanas... El asunto es que nosotros respondimos el día 22 de noviembre, es decir, la coordinación respondió de una manera, creo, bastante detallada todos los estadios de las investigaciones. Pero acá, efectivamente, puede existir la necesidad de una actualización de la información, cosa que puede ser peculiar por el transcurso de solamente 3 semanas, que difícilmente vayan a cambiar mucho la situación de las investigaciones ya informadas. Pero el problema no está en nuestra apreciación desde la solicitud de la información, sino que esta vez la solicitud de la información es dirigida a todos los fiscales del equipo especial y ya no a su coordinador. Eso en términos prácticos se llama puentear. Sí, pero también puede generar la especulación válida de que pueda eventualmente requerirse información para establecer discrepancias en lo ya informado anteriormente. ¿Que usted informó? Que yo informé, efectivamente. Ah, oiga, pero eso
Parece hostigamiento y del serio, ¿eh? Bueno, por eso es que nosotros lo hemos planteado en esos términos. Ahora, el otro asunto tiene que ver, digamos, siguiendo este correlato de lo que se aprecia desde aquí como un hostigamiento permanente a su trabajo y al de el señor José Domingo Pérez, que el fiscal de la Nación le haya pedido las controversias o los cuestionamientos al acuerdo de Odebrecht. Y claro, aquí uno se pregunta qué es lo que exactamente está pidiéndole el fiscal de la Nación, tomando como premisa que es un acuerdo que debe mantenerse en la medida de lo posible, sobre todo en los puntos medulares, en reserva. ¿El fiscal de la Nación tiene derecho a conocer fragmentos del acuerdo? Mire, nosotros hemos establecido una política de transparencia en búsqueda de que la información sobre un asunto tan sensible como es el convenio de beneficios por colaboración eficaz con la empresa Odebrecht tenga algún tipo de información básica en la que eventualmente el equipo especial pueda dar conocimiento de los acuerdos a los que eventualmente se puede haber llegado. Pero los detalles del convenio como tal están protegidos por una obligatoria reserva, porque además esto tiene que ser sometido luego a un control de legalidad judicial. Es decir, hay un juez de garantías de investigación preparatoria que debe analizar la legalidad de los acuerdos a los que hemos arribado de manera conjunta con la Procuraduría Pública y la empresa Odebrecht. Ah, ya, esto pasa por el tamiz de un juez. Pasa por el tamiz de un juez, efectivamente, de tal manera que nosotros estamos sometidos plenamente a la legalidad. No podemos entregarle ningún tipo de información que no corresponda a esta forma de transparentarla que hemos además ejercido en diferentes medios de comunicación social para transmitir transparencia dentro del esfuerzo de búsqueda de legitimidad social también, que corresponde a nuestra posición dentro de la institución. Sin embargo, quiero dejar claramente establecido de que efectivamente nosotros podemos informarle de todos estos detalles al señor fiscal de la Nación, pero lo que no podemos hacer es más bien justificar cuestionamientos. Y eso fue lo que se nos pidió. Y esos cuestionamientos tendrían que primero estar descritos para saber cuáles son nuestras respuestas orientadas a lo que le puede eventualmente preocupar. No obstante ello, nosotros lo que hemos solicitado es una serie de precisiones e interpretamos de que la solicitud de esta información, que entiendo el señor fiscal de la Nación conoce, porque además maneja la propia especialidad penal y esto está dentro del Código Procesal Penal y las leyes especiales, que el convenio propiamente dicho es un convenio de carácter reservado. Reservado. Pero a ver, digamos, describiendo o interpretando lo que Chávarri, el fiscal de la Nación, solicita, tendrá que ver con lo que se viene cuestionando, sobre todo de sectores que están emparentados con los investigados, es decir, la señora Fujimori, el señor García, etcétera, el propio Toledo. Que hay un monto que debe pagar Odebrecht, que son 610 millones de soles, que a varios, sobre todo también a este grueso sector, que critica el acuerdo y que, entiendo, a mi juicio quiere frustrarlo, les parece poco. ¿Vale la pena, por lo que se recibe a cambio como reparación, este acuerdo, a cambio de la información que se recibe? Absolutamente, porque esto soluciona, en principio, el resguardo de la información ya aportada por la empresa. En el caso hubiere fracasado el acuerdo de colaboración eficaz, toda la prueba testimonial se tendría por inexistente y la prueba documental estaría gravemente comprometida en su validez. De tal manera que lo primero que hemos conseguido con el acuerdo es proteger la información que ha originado 40 investigaciones en el equipo especial actualmente. Además, asegura hacia el futuro el ingreso de una muy importante cantidad de información que no solamente va a generar un envión dentro de las propias investigaciones ya establecidas, sino que va a generar nuevas líneas de investigación que corresponden a la averiguación de la verdad. ¿En todos los casos? El tema económico, sí, en todos los casos. Todos. En todos los casos en los que el Ministerio Público requiera de algún elemento que pueda estar en posición de ser aportado por la empresa. ¿Y los 610 millones? Los 610 millones corresponden a una negociación que ha sido escrupulosamente llevada por la Procuraduría Pública, respetando escrupulosamente, reitero, la ley y las fórmulas matemáticas que han estado establecidas dentro de un cambio legislativo que buscaba promover las colaboraciones eficaces. El marco normativo anterior desincentivaba la colaboración eficaz y es este mismo Parlamento el que busca promover la eficacia de mayores colaboraciones eficaces en donde a partir del premio la averiguación de la verdad se ve favorecida. Ahora,
el monto es un monto equilibrado en base a una serie de factores que han estado claramente determinados. La suma es un poco mayor. En realidad, a los 610 millones se suman 65 millones más de una colaboración eficaz que ya ha sido homologada y autorizada por el Poder Judicial. Estamos hablando de alrededor de 675 millones de soles, lo que no significa que adicionalmente no pueda esa cifra verse incrementada, primero con una cantidad de embargos que ya ha asegurado la Procuraduría Pública por más de 200 millones de soles, y porque además también la información que se ha aportado busca criminalizar a otros que también deben responder en términos de lo que puede ser el resarcimiento económico. Entonces, no es que esto se agote solamente con esta cifra, sino que la cifra se va a ver incrementada por la propia información que aporta la empresa. Entiendo yo, y lo he comentado aquí, mi público lo sabe, que aquí no solamente se trata de testimonios, sino eventualmente de documentación que se encuentra en servidores. Efectivamente. ¿Qué es lo que se puede saber del acuerdo y qué es lo que no se puede saber del acuerdo? Bueno, hay una serie de detalles que están dentro de una descripción fina del acuerdo que tienen que convencer al juez del establecimiento de que las medidas acordadas son proporcionales y son razonables y legales. Todos esos detalles de corroboración de lo ya dicho es lo que forma parte de la reserva. Es decir, hay una vinculación entre lo que se acepta como culpabilidad y todos los elementos que sustentan ese dicho, porque el juez tiene que también reconocer de todo lo aportado que existe una corroboración plena de lo que el culpable acepta. Pero por eso, no es solo el dicho. No, efectivamente, tiene que venir acompañado de la prueba documental que corrobora su dicho. Pero con eso arman el caso, o los casos. Los casos efectivamente son importantes desde la proyección de la colaboración eficaz, porque introducen todo ese material luego dentro de las investigaciones. De hecho, todos los colaboradores cumplen un rol proactivo. Son testigos, de alguna forma, de la Fiscalía, para que se entienda esto en su público. Es decir, son testigos de cargo, que se convierten en obligados para que, en coherencia a lo que dijeron en la colaboración, también presenten ese mismo testimonio dentro de lo que puede ser un futuro juicio oral público y contradictorio. Porque los obliga la justicia brasileña. En algunos casos, el acuerdo. En algunos casos tienen efectivamente acuerdos de colaboración para que se entienda eficaz en el Brasil, que son acuerdos de lenidad, ¿no? Es decir, acuerdos en el Brasil, pero en otros casos también están replicando la misma protección dentro del país, porque efectivamente hay hechos que ya han sido reconocidos en el Brasil. Sí. Y como tal, tampoco nosotros podemos criminalizar dos veces por el mismo hecho, cuando ya recibió una sanción en el Brasil. Sin embargo, todos esos hechos son trasladados también vía los sistemas de cooperación internacional. De hecho, nosotros ya tenemos con la mayor parte de esa información, contamos con la mayor parte de esa información. El diario Globo ha avisorado que la nueva información de Odebrecht, que debe sellarse en enero, tiene potencial devastador. Ha usado esa palabra que parece apocalíptico. Y dice que se prevé una larga y fuerte tormenta sobre el gobierno y el Congreso del Perú por las próximas semanas. ¿Es eso cierto? ¿Está en lo cierto, Globo? Yo no quisiera utilizar ningún tipo de adjetivo para lo que eventualmente podría corresponder al manejo de la cantidad de información que están obligados a aportar la empresa Odebrecht y sus ejecutivos. Pero sin duda alguna representa, desde el punto de vista procesal, una importantísima cantidad de información que va a vitalizar las ya establecidas, las investigaciones ya en desarrollo, y va a generar nuevas líneas de investigación. Por tanto, para nosotros sí se trata de un elemento vital, ¿no?, pivot dentro de lo que corresponde al desarrollo de las investigaciones. Para traducirlo en términos y en lo que se pueda conocer de nombres, digamos, primero, ¿quiénes van a declarar? Bueno, todos los ejecutivos vinculados a Odebrecht que el Ministerio Público requiera están en obligación de comparecer ante los requerimientos de los fiscales del equipo especial. ¿Marcelo Odebrecht? Marcelo Odebrecht, sí, Jorge Barata. Efectivamente. Jorge Barata, efectivamente. ¿Quién más? De lo que se pueda saber. Todos ellos, de los que se pueda saber, en realidad cualquier ejecutivo, hay algunos que ya han declarado, ¿no? De hecho, el señor Nostre ha declarado, sí, ¿no?, el señor Bill. En realidad hemos tomado más de 30 declaraciones en el Brasil, en septiembre y en octubre. En abril también, ¿no?
porque ya han sido objeto de cooperación las declaraciones, por ejemplo, del señor Mameri y el señor Migliaccio, dentro de este mismo espíritu de colaboración de la empresa Odebrecht, de aportar elementos dentro del desarrollo de las investigaciones en Perú. ¿Usted cree entonces que el hostigamiento que está recibiendo y estos insistentes rumores de que ustedes lo sacan en las fiestas tiene que ver con el hecho de querer frustrar este acuerdo? Nosotros no descartamos en realidad ninguna posibilidad porque tenemos que dentro de nuestra inferencia lógica deductiva, en principio preguntarnos quién se beneficia con una frustración de un acuerdo de esta naturaleza. Por lógica. Entonces, de hecho, tenemos críticas fundamentalmente vinculadas a personas que están sujetas a la investigación. De hecho, pueden haber otras que formulen válidamente una crítica, pero creo que se deben juzgar a partir de que no existan conflictos notorios de interés. Los grupos políticos que tienen investigaciones relacionadas por instrumentalización de los partidos políticos, evidentemente su crítica la tenemos que tomar con respeto, pero siempre con la cautela propia de que hay una serie de aspectos que desarrollan un notorio conflicto de interés. Entonces, el fiscal de la Nación, digamos, podría estar interesado en hostilizarlos para que este acuerdo se frustre? Mire, nosotros lo que hemos dicho objetivamente es lo que transitamos y sentimos. Es decir, lo que hemos dado es una manifestación clara de que todos estos acontecimientos no permiten hacer un trabajo concentrado en una serie de investigaciones que son altamente complejas, ¿no? De hecho, no son solamente los aspectos que usted ha desarrollado, sino que adicionalmente también hay algunas manifestaciones de funcionarios muy vinculados a la Fiscalía de la Nación que también eventualmente conspiran contra el desarrollo de nuestro trabajo por su intromisión, es decir, por la falta de respeto con la autonomía fiscal. En la Unidad de Cooperación Internacional hemos venido lidiando con posiciones públicas en donde la neutralidad del señor Peña Cabrera evidentemente ha roto cualquier tipo de confianza con la que podamos eventualmente construir una situación que es vital desde el punto de vista de activar los mecanismos de cooperación internacional. Y eso, digamos que pudiera estar dentro de algunas diferencias internas, pero no termina siendo así cuando nuestra propia institución más bien a través de sus redes sociales, a través de sus mecanismos de comunicación, también rompen esa neutralidad. Claro. Y más bien dan a entender como que la posición institucional es la de estos funcionarios y no la de respaldo público al trabajo que nosotros venimos haciendo. Nosotros no hemos tenido ninguna manifestación pública de respaldo. Sin embargo, sí hemos tenido permanentes réplicas de crítica por parte de las redes sociales, de la propia institución, en donde esa vinculación, incluso relacionada con un comunicado que en algún momento de manera espontánea mostró solidaridad de la Fuerza de Tareas Lavajato de Curitiba, fue materia más bien de un oficio de la propia Fiscalía de la Nación a la señora Procuradora Raquel Doche en el Brasil, motivando una respuesta un día antes de la audiencia de la señora Keiko Fujimori y del resto de investigados, el señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y otros más que eran vistas sus causas al día siguiente. ¿Cómo se sintió usted con eso? Porque, vamos, el equipo paralelo, como si fuese el equipo especial pero del Brasil, respaldó públicamente y reconoció el trabajo que están haciendo, que no es fácil trabajar en una oficina completamente hacinada, con un fiscal de la Nación que les lanza cada día que puede, digamos, en sus redes sociales mensajes de hostigamiento, de hostilización. Este equipo especial del Brasil les reconoce el trabajo y luego, de acuerdo a lo que se ha visto, ¿no?, el propio fiscal de la Nación y su equipo va a buscar precisamente que desmientan ese comunicado. Es decir, no hay peor manera de resumir y de sintetizar, una manera de decir, te quiero cansar, vete. Bueno, además hay una coincidencia en la fecha, como le hacía referencia, ¿no? Un día antes. Esto se produce un día antes de una audiencia trascendental en donde más bien nosotros buscamos respaldo de la institución y no este tipo de información que además fue ampliamente difundida por las redes sociales de la propia institución, poniendo en conocimiento lo que desde nuestro punto de vista representa un acto de mezquindad, porque la espontánea solidaridad de la Fuerza de Tareas Lavajato... Mezquindad del fiscal. Estuvo, bueno, en general de las redes sociales públicas. Bueno, pero las maneja el fiscal, pues. No, bueno, efectivamente, ¿no? Porque eso es de público conocimiento y es fácilmente comprobable. ¿Es solo mezquindad o los van a sacar? Porque, mire, hay gente
converso con mucha gente, están dispuestas a salir a las calles. O sea, hay gente que está realmente pensando estar en vigilia en esta Navidad, otra Navidad, digamos, con tormentas, ¿no? ¿Cómo se siente usted con eso? Es decir, ¿lo van a sacar? Mire, yo no quisiera generar un comentario al respecto, porque en principio esa es una atribución del señor fiscal de la Nación. Nosotros, evidentemente, tenemos un planeamiento cotidiano casi, pero desde el punto de vista de la estrategia no tenemos el clima que nos pueda permitir proyectarnos más allá del día a día, porque convivimos con ese tipo de sospecha y con ese tipo de información cotidiana que evidentemente nos produce una absoluta incomodidad en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Nosotros quisiéramos más bien que ese rumor sea absolutamente zanjado por parte de la institución, es decir, que se diga por último que somos respaldados en nuestro trabajo, porque no hay otra manera de que este tipo de investigaciones pueda afrontar las grandes presiones y poderes que hemos confrontado a partir de tomar la decisión de activar incluso medidas graves pero necesarias contra las organizaciones criminales. Claro, entonces, digamos, no, el hostigamiento o esta presión con la que trabajan no tiene que ver con que hayan hecho malas cosas, sino si uno, digamos, comienza a armar el rompecabezas, ¿no? Todo ocurre un día antes de la audiencia de la señora Fujimori. La señora Bartra se aparece en el Ministerio Público, se reúne con el fiscal de la Nación. El chat La Botica demuestra una cercanía. O sea, vamos, o sea, camina como pato, ¿no? Tiene, ¿no?, patas de pato, etcétera. No sé, o sea, la impresión que uno tiene es que el fiscal de la Nación está trabajando coordinadamente con el fujimorismo. Bueno, eso yo debo sumar también que el jefe de una unidad tan importante como la unidad de cooperación dé una entrevista pública en donde además sugiera que se tomen medidas coercitivas contra determinadas personas en una evidente intromisión y que además busque instalar en la conciencia colectiva lo que es el discurso de los detractores justamente del equipo especial. Es decir, que hay una cierta selectividad en lo que es el manejo de las investigaciones, cosa que nosotros evidentemente hemos rechazado. Justamente creo que a propósito del acuerdo con Odebrecht, sí sería bueno poder explicarle a la gente, creo yo, y yo lo considero también necesario, porque, claro, se dice de cierto sector, solamente investigan a Fuerza Popular, solamente dictan el impedimento o solicitan el impedimento de salida del país a García, no hacen nada con Susana Villarán, no hacen nada con Ollanta Humala. Y entiendo que estos dos últimos casos que le menciono, Ollanta Humala y Susana Villarán, estaban bastante avanzados. Sí, es decir, ¿cuándo se va a resolver eso? Ahí hay que establecer algunas precisiones, ¿no? A ver. Porque en principio se ha tratado de vincular al fiscal José Domingo Pérez Gómez como que él tuviera todas estas investigaciones y eso no es verdad. Nosotros somos un equipo de 4 fiscales. Es un equipo corto, es verdad, con algunas limitaciones propias de más bien no tener el respaldo correspondiente. Pero ese equipo ha dividido también las investigaciones. Algunas de ellas, a las que usted ha hecho referencia, están en cargo del fiscal Germán Juárez Atoche. Correcto. Que es un fiscal que está trabajando proactivamente, pero que también tiene que necesariamente contemporizar con circunstancias propias, como por ejemplo el haber heredado investigaciones que ya tenían una definición procesal del equipo especial anterior. El caso de la señora Villarán, nosotros como equipo especial nuevo lo hemos heredado ya con medidas coercitivas tomadas por el equipo especial anterior. Por tanto, modificar esas medidas ya tomadas implica de todas maneras un esfuerzo de obtener nuevos graves elementos para que el fiscal pueda analizar el cambio de una situación. O sea, el peligro procesal. Exactamente, que eventualmente para que lo pueda pueda recién analizar a partir de esa situación. Lo mismo sucede en el caso del señor Moreno y de otros investigados. En ese aspecto, el caso del señor Humala, por ejemplo, hemos conocido públicamente que el día de ayer se ha resuelto la última tutela de derechos planteada en el ejercicio de la defensa. Algunos podrán interpretar que esa maniobra era probablemente dilatoria, ¿no? Claro. Pero digamos que dentro de la posibilidad, o sea, el último escollo ya se resolvió el día de ayer. Entonces, ¿qué viene con Humala? De tal manera que antes de eso, pedir que la situación jurídica del señor Humala y de la señora Heredia haya sido resuelto, mantenía una imposibilidad jurídica. Eso demuestra, la resolución del día de ayer demuestra que lo que nosotros dijimos siempre estuvo dentro del ajuste de la legalidad
porque no había posibilidad de cerrar la investigación hasta que esta resolución no sea definida por parte del juez Concepción Carguacho. Resuelto esto, pasó. Claro, resuelto esto, entonces, ¿qué viene? Resuelto esto, existe ya la atribución del fiscal de poder cerrar la investigación y evaluar las pretensiones acusatorias del Ministerio Público. Ah, eso está entonces ya a la vuelta de la esquina. Por supuesto, claro. ¿Y de qué estamos hablando? Pero antes no se podía. No, claro, de acuerdo. No se podía, pero ahora digamos que ya se puede. Está plenamente dentro ya de la atribución del fiscal Juárez Atoche, que debe tomar una decisión, entiendo yo, en estos días, ¿no? En estos días él ya debe formalizar la acusación, es lo que me está diciendo. Primero tiene que poner fin en la investigación preparatoria. Ya. Y después de eso la ley establece que el fiscal tiene 30 días para redactar su acusación. Ya, estamos hablando de enero. A un juez. Ya. Ese juez tiene que hacer un control de legalidad de la acusación. Ya no es Concepción Carguacho. El mismo Concepción Carguacho. Ah, tiene que ser Concepción Carguacho. Sí. Ah, ya. Una vez que el juez determina el control de una acusación probable, ya ahí sí pierde la atribución de poder realizar el juicio oral, que es la última fase del proceso penal. Esto sí se lleva a cabo con un colegiado diferente al juez Concepción Carguacho. Entonces quiere decir que estamos ya a portas de que su equipo formalice acusación contra Ollantumala y Nadine Heredia. Es lo más probable dentro de las circunstancias que ya están definidas. ¿Y el acuerdo con Odebrecht puede acelerar esa acusación con la información que venga? Eso es algo que no puedo comentar. Ah, ya. Porque sí estaría dentro de la reserva propia de aspectos que no estoy en condiciones de poder revelar. ¿Y el caso de Susana Villarán? El caso de la señora Villarán también. Que es más grave. Yo creo que es el más grave de todos. Bueno, yo no quisiera calificarlo. Es mi opinión. ¿No? Porque para nosotros las investigaciones tienen una progresividad, ¿no? Tienen una mutabilidad que está orientada a no solamente a copiar prueba de cargo, sino también de descargo, de tal manera que hay un límite de objetividad que no me permite tener un juicio de valor, sino a partir de lo que los fiscales en determinado momento de manera autónoma vayan a definir. Ahora, en el caso de la señora Villarán, es de público conocimiento que las diligencias realizadas en el Brasil, muchas de ellas han incorporado mucha información que tiene, por supuesto, que ser de mucha utilidad para el desarrollo de las investigaciones y sus conclusiones. Una duda a propósito del acuerdo con Odebrecht. ¿Se piensa también establecer acuerdos similares con las constructoras locales de aquí del Perú, que de alguna forma, no, de muchas formas, estuvieron vinculadas a Odebrecht? A ver, aquí hay que establecer una precisión. La ley lo que busca es incentivar este tipo de mecanismos, de tal manera que la voluntad de las personas jurídicas está definida porque puedan también aportar información relevante a las investigaciones. Esto tiene que ser objeto de un peso específico de parte de los fiscales, porque tampoco se acepta la colaboración de alguien que más bien no aporta nada novedoso. ¿Y las constructoras de acá no aportan? No digo eso. Lo que quiero decir es que ese es el procedimiento dentro del cual el fiscal analiza la información que le es puesta en su conocimiento. Desde el punto de vista procesal, se trata de una herramienta sumamente útil en la averiguación de la verdad, porque revela aspectos que de otra manera el fiscal tal vez estaría imposibilitado de poder llegar a conocer por la propia clandestinidad de las formas en las que se ejecutan los delitos. Claro, claro. Ahora, ya que estamos hablando de investigados, esta semana El Comercio publicó una fotografía en la que se celebra el cumpleaños de César Inostroza y aparece la jueza Jessica León, que es una de los 3 magistrados que tiene que decidir la excarcelación de la señora Fujimori. Y también hay un chat que se llama Amigos de Cecita Arache, César Inostroza, en el que la señora María Jessica León también es parte de estos diálogos. Pero ella tiene que resolver el futuro penal de la señora Fujimori, inmediato. ¿Ella en qué condiciones está para usted, si es que hay o no algún conflicto de intereses, si es que debe inhibirse o no? Bueno, de hecho nosotros, eso fue lo que planteamos en una primera oportunidad. Inhibirse. Y le planteamos una recusación porque la inhibición siempre es un acto voluntario del juez. Cuando el juez estima de que tiene alguna incompatibilidad que no le permite ser imparcial, entonces el juez debe, de manera, por supuesto, unilateral, activar ese mecanismo. Como no se hizo, nosotros formulamos una recusación. Sometimos a la legalidad judicial esa recusación, el Poder Judicial no nos dio la razón, de tal manera que sostuvo
la competencia funcional de la señora Jessica León. Nosotros estamos a la espera y a la expectativa propia de conocer los argumentos de su decisión. Estamos dentro de, por supuesto, la propia preocupación de que las decisiones tienen que estar claramente argumentadas y motivadas. Pero, de hecho, dentro de la aparición de estos elementos en el periodismo de investigación, lo que hacen es más bien consolidar lo que ya fue una pretensión del Ministerio Público que ciertamente fue resuelta en contra. Inhibirse. Inhibirse. ¿No? ¿Qué es lo que usted esperaría eso en todo caso? Fue lo que nosotros planteamos concretamente. Claro. Que ante la no decisión de inhibirse, entonces nosotros planteamos una recusación. Finalmente, sometidos a la legalidad judicial, el Poder Judicial determinó de que no existía una causal que obligue a la jueza León a apartarse de la incidencia, y que por tanto nosotros hemos cumplido en respetar y nos hemos sometido dentro de la legalidad a la vista de la causa correspondiente que la señora ha participado el día sábado. Hablando de la señora Fujimori, ¿cuánto puede perjudicar, cuánto puede echar para atrás, cuánto puede hacer retroceder todo lo que ustedes han avanzado respecto al caso de Fuerza Popular y la señora Fujimori y los dineros de Odebrecht, si es que es excarcelada? Lo que sucede es que tanto el Ministerio Público como el juez Concepción Carhuancho han acogido una tesis de peligrosismo procesal relacionada no solamente a la posibilidad de una fuga, ¿no? De hecho, la misma señora Fujimori, dentro de su alocución, ha dicho que mucha gente de su entorno le sugirió asilarse, ¿no? Con lo que eventualmente también ha dicho de que la posibilidad del asilo está evidentemente como una probabilidad en el caso de que no tenga un aseguramiento procesal de mayor intensidad. Pero más allá de esa circunstancia, lo fundamental que ha complementado este peligrosismo de fuga, de gravedad, de pertenencia a una organización criminal, está vinculado más bien a tratar de que los testigos no digan la verdad, en otras palabras. Es decir, lo que se ha buscado a través de la organización criminal es determinar a la falsedad de estos testimonios, desde el punto de vista de que sostengan una versión que no era cierta, o de que no vayan a cambiar esa versión, o que eventualmente la cambien, pero para más bien tratar de que la acción de la justicia no tenga una información clara sobre el tema. Esto es un caso evidente de obstrucción a la justicia y que está vinculada no necesariamente a lo que hace un componente de menor nivel en la organización criminal, sino que lo hace para favorecer a la cúpula, a la cúspide de la organización criminal. Para eso buscan que los testigos mientan, para proteger a la organización en su totalidad. Entonces sí acarrea peligro que excarcelen a la señora Fujimori. Y desde el punto de vista de las consecuencias, nosotros evidentemente no podemos ponernos en una hipótesis porque creemos en la sostenibilidad de la decisión del juez Concepción Carhuancho porque está correctamente motivada, pero desde el punto de vista de las especulaciones, de las consecuencias, sin duda alguna, evidentemente, la posibilidad de que, estando la cúspide de la organización criminal libre, puedan, a partir de fortalecerse con este tipo de medidas y estar en libertad, activar ese tipo de peligro procesal, de buscar compeler, de buscar obligar a que los testigos eventualmente mientan. ¿Se le pasa a usted por la cabeza con todo este hostigamiento renunciar? Mire, nosotros siempre pensamos que esta empresa no era sencilla. Es decir, tenemos la convicción de que estamos haciendo nuestro trabajo plenamente sometidos a la legalidad. De hecho, no siempre nos han dado la razón en el Poder Judicial. Por tanto, cuando escuchamos estas estimaciones de carencia de imparcialidad, nosotros nos sorprendemos. Porque primero, el señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka está en los Estados Unidos porque el propio Poder Judicial, dejando sin efecto el impedimento de salida que había ordenado el juez Concepción Carhuancho, permitió de que el señor pueda en este momento eludir la acción de la justicia. Después, las medidas coercitivas no nos han sido amparadas en el caso de las detenciones preliminares. La recusación que hemos planteado ha sido rechazada también. Entonces, ¿de qué carencia de imparcialidad nos quieren hacer instalar como una conciencia colectiva, cuando por el contrario, lo objetivo es que el Ministerio Público más bien ha tenido, desde el punto de vista de la evidencia objetiva, más bien una serie de pronunciamientos en contra de sus pretensiones? Lo mismo sucede en el caso de los cargos que penden sobre los abogados. Los abogados no tienen un estatuto diferenciado de protección en la ley. Si un abogado presuntamente delinque,
La acción de la justicia le tiene que llegar de la misma manera que con cualquier otro ciudadano. Sí, Arsenio Oré pide que no participe el fiscal José Domingo Pérez. Bueno, yo no puedo hacer ningún comentario sobre ese tema porque soy el fiscal que debe resolverlo, ¿no? Ahora, entonces, ¿no se le pasa por la cabeza la renuncia? Nosotros no hemos pensado como equipo en renunciar, lo decimos claramente. Lo que no quiere decir que no puedan existir este tipo de amenazas, pero que nosotros estamos claros en que nuestro trabajo ha sido desarrollado dentro del cumplimiento de los lineamientos estratégicos que corresponden al equipo especial en una investigación de esta complejidad y envergadura. ¿Qué va a hacer si lo sacan? Bueno, no quisiera ponerme en ese supuesto. Se trata de algo que no quisiera tampoco especular. Es una atribución del señor fiscal de la Nación tomar decisiones de esa naturaleza. Si es que llegara a suceder, analizaremos cuáles son las razones y a partir de eso existir un pronunciamiento al respecto, ¿no? Pero no quisiéramos especular en realidad, ¿no? Nosotros trabajamos en el entendimiento de que nuestro planeamiento estratégico técnico y no político se va a respetar y vamos a seguir progresando dentro del desarrollo de las investigaciones. Hemos, creo, a partir de la finalización del convenio de colaboración eficaz, reconocemos que estamos a puertas de recibir una muy importante cantidad de información que le va a dar un fortalecimiento a todas nuestras investigaciones y que va a promover que existan en el futuro nuevas líneas de investigación. Aguante, fiscal, porque las presiones creo que van a seguir. ¿Ah? Estamos claros en nuestras convicciones. Así que vamos a perseverar. Le agradezco mucho por la entrevista. Gracias a usted, señor Chincha. Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lavajato, ha tenido la gentileza de venir esta noche al programa. Le estoy nuevamente agradecido. Y nosotros, como periodistas, como ciudadanos, vamos a estar atentos y vigilantes a lo que ocurra, porque sí, no son investigaciones fáciles y un fiscal se macera, se hace con los años y con los casos. No pueden ser separados porque los casos correrían peligro y los casos son justamente de los políticos que deben ser investigados por haber recibido dinero sucio de Odebrecht y el acuerdo tiene que sellarse. Vamos a la pausa, son las 9:41. Viene Lourdes Flores, expresidenta del Partido Popular Cristiano, ex candidata presidencial, tiene muchas cosas que decir. Le vamos a preguntar también sobre estos casos, pero también sobre lo que está pasando con el presidente y el Congreso de la República. Nada está dicho, ya venimos.